Después de haber repasado diferentes perspectivas y definiciones de lo que es innovación, permítanme iniciar las clasificaciones, las diferentes clasificaciones que existen sobre el concepto de innovación con esta definición sencilla, simple también, que les compartí anteriormente de innovación. Vemos lo que todo el mundo ve, pensamos lo que pocos piensan y hacemos lo que nadie hace. Esta definición la formulamos el profesor Koskinen y yo mismo en finales de los años 90, principios de 2000. La publicamos por primera vez a principios de 2000 en una conferencia de formación continua en la ingeniería y hemos encontrado digamos bastante eco en esta forma de formular la definición, porque de alguna manera simplifica algo que per se puede llegar a ser complejo, incorporando tres elementos: visualizar, pensar y hacer. Evidentemente intentando no perder dinero a la hora de hacer, ¿no? Bien, antes les hablaba de diferentes aproximaciones a la innovación. La definición de Texas Instruments pues realmente es una buena definición. El profesor Griffin trabajó en Texas y luego estuvo en la universidad. Innovación como un esfuerzo que desarrolla la universidad para desarrollar algo nuevo, o bien productos, servicios, nuevas utilizaciones. A ver, fíjense que la palabra nuevo aparece siempre, nuevo, sea radical o sea incremental, como veremos a continuación, algo que reemplaza o algo que modifica. También la innovación se puede clasificar por donde se aplique, es decir, si es, digamos, técnica o es de gestión. De nuevo aparece la palabra nuevo en la definición, referida a lo que supone rendimientos o apariencia o a la manera de gestionar. Y efectivamente en la definición de Griffin también aparecen los conceptos de modificación de producto, modificación de proceso. Bien, los tipos de innovaciones, por tanto, existe al menos tres ámbitos de clasificación de las innovaciones, bien sea por su propia naturaleza, como hemos visto en la taxonomía de Schumpeter, por su grado, como hemos visto también, radical o incremental. Ahora reflexionaremos sobre esto, o sobre el nivel tecnológico que se necesita en el conocimiento para poder ser aplicado. Bien, la innovación de producto o de proceso, pues bueno, en producto efectivamente pueden existir diferencias significativas en la prestación, en el concepto funcional del producto o en la propia presentación, como hablábamos antes. Digamos, en concepto tecnológico, materia prima, componentes, características tecnológicas respecto a los existentes. Y esto es lo que centra lo que es el concepto de innovación en producto. Y en cuanto a proceso, hablamos de métodos, fundamentalmente de generación, de producción tecnológica o de suministro de un producto o suministro de un servicio. Y en realidad, efectivamente, hay más sinergia que oposición entre las dos formas de operar. No es incompatible hacer innovación en producto y hacer innovación en proceso. No es incompatible. Efectivamente la forma de producir en producto o en proceso nos lleva a que formas de envasar, como les decía antes, los antiguos botes de Colón, hoy por hoy la forma de envasar es distinta. El conocimiento, la música se envasaba en LPs de vinilo en su momento, pasaron a CDs, hoy por hoy prácticamente el vinilo ha desaparecido, el CD está en vías de extinción. El vehículo ha evolucionado mucho desde los primeros vehículos, como veremos a continuación, hasta la manera de producir actualmente en líneas totalmente automatizadas. Innovar en el envase, como les decía antes, en cuanto a naturaleza, pues pasar de un tamaño de 1 litro a pasar a un tamaño de consumible por el niño en el colegio, pues tiene estas consecuencias. Es decir, existe efectivamente innovación por naturaleza que evidentemente también caen dentro de lo que son organizaciones. Es decir, estructurar una organización sobre la base de proyectos no es lo mismo que organizarla sobre la base de procesos, ¿no? Bien, antes hemos hablado de Schumpeter, no vamos a repetir su aproximación. No obstante, sí que nos gustaría señalar que efectivamente cualquier modificación en la aproximación a los diferentes aspectos de los procesos de apoyo
que identifica Schumpeter lo que permiten es dar un salto cuantitativo. Y esto es lo que queremos señalar del esquema de su curva clásica en función del tiempo sobre las posibles, los efectos económicos que puede tener una tecnología en toda una organización. Cuando existe innovación es cuando se producen esos saltos. Si el salto es afortunado, es decir, es un salto rentable, la organización seguirá creciendo. Si el salto es desafortunado, pues la organización podrá llegar hasta desaparecer, como ha pasado con determinados productos, determinadas organizaciones en los últimos años en Europa. Bien, hay otra forma también de clasificar la innovación en función de la manera como ocurre, si es incremental o si es radical. Y no dejan de ser innovación, es decir, la mejora progresiva de un producto, de un servicio ya existente, donde no es necesario incorporar nuevo conocimiento, donde lo que se utilizan son herramientas para la eficiencia, pues bueno, encontraremos un espacio inmenso dentro de las organizaciones para, con herramientas específicas de control y gestión de la calidad y herramientas específicas de mejora de procesos, producir este tipo de innovaciones que nos permitan ser más eficientes. Es decir, con los mismos recursos generar mejores resultados, ser más eficiente a la hora de incorporar recursos, ser más rentable, reducir gasto y mantener el mismo nivel de ingreso, o incrementar el nivel de ingreso y mantener el nivel de gasto, reducirlo. Es decir, esas innovaciones de carácter económico, efectivamente, muchas veces el conocimiento es el mismo y lo que se incorpora son herramientas, metodologías que permiten esta mejora progresiva. Ahora, las modificaciones profundas, pues evidentemente requieren de nuevas competencias. La mayoría de ellas, pues como veremos después, en función de la naturaleza del conocimiento, se enfocarán de una manera o se enfocarán de otra. Y una innovación radical, efectivamente, es una modificación profunda de la referencia, no una modificación, incremental de la referencia. Innovaciones incrementales, pues fíjense, en el negocio de la aviónica, los asientos, como ven, en el tiempo han ido evolucionando, de convertirse en un espacio simplemente para trasladar al pasajero, con niveles diferentes de comodidad, se han convertido en auténticos espacios multimedia, inicialmente con pantallas compartidas para todo el pasaje, y hoy por hoy el vídeo bajo demanda funciona, y de hecho pues existen ya propuestas de auténticas tablets incorporadas al asiento, donde se convierten en puntos de ocio al mismo tiempo que un punto de transporte. Es decir, esta innovación incremental, en este caso, supone la incorporación, la transferencia de tecnología de otros sectores, en este caso el sector del entretenimiento, el vídeo bajo demanda. Para de tener un vídeo común a tener un vídeo bajo demanda, pues ha habido una incrementalidad en esa innovación. El asiento sigue teniendo esa misma funcionalidad, pero de forma incremental ha ido incorporando elementos de otros sectores que le han permitido generar esta aproximación innovadora. Innovaciones radicales, pues las encontramos, fíjense, en la manera de expresar el conocimiento escrito. Es decir, la máquina de escribir tradicional, hablamos de los 1700, cuando se hicieron las primeras máquinas de escribir, pero no es hasta 1800 cuando Remington desarrolla una máquina sostenible en su pulsación y con una efectividad representadora de conocimiento importante. Donde apreciamos una innovación radical en la forma, el servicio es el mismo, es decir, es escribir. Pues el primer salto lo tenemos en el paso de la máquina mecánica a la máquina eléctrica, electrónica, que permite modificar textos de una forma efectivamente automática. Quizá alguno de ustedes hayan tenido que trabajar con los dos tipos de equipos, pues el salto evidentemente era una innovación que reemplazaba la manera de operar la letra y la manera de corregir, es decir, desaparecía la necesidad de corrección de papel cuando uno trabajaba con máquina electrónica. Claro, el siguiente paso han sido los ordenadores personales con su capacidad de procesamiento de texto, que nos ha permitido de nuevo hacer una innovación radical en la manera de presentar el texto. De hecho, está calculado en estos momentos que con respecto a hace 10 años se imprime del entorno del 80% menos que se imprimía hace 10 años por el hecho de tener representaciones gráficas en pantalla muy poderosas que no necesariamente implican la impresión en papel.
Claro, esta evolución digamos, desde la máquina de escribir hasta el procesador de textos, pues han supuesto innovaciones radicales en el planteamiento del servicio que se presta. Es decir, reemplaza por completo la máquina eléctrica a la máquina mecánica, y reemplaza por completo a la máquina eléctrica el ordenador personal, con las funcionalidades que además permiten tener un hardware que además maneja hojas de cálculo, maneja datos a través de bases de datos, o maneja comunicación escrita o comunicación compartida con procesadores, o sea, con software de representación tipo PowerPoint, tipo Adobe, Photoshop, manipulación de información gráfica, o compartición de datos a través de ficheros, a través de sistemas como el Evernote o como el propio OneNote. Bien, esta aproximación, la incorporación de la máquina de escribir cambió radicalmente el trabajo de oficina, fue una innovación radical en su origen, fue innovación radical cuando transitó a máquina eléctrica, y fue innovación radical cuando transitó a ordenador personal por las connotaciones de reemplazo del equipamiento y de las maneras de operar con la información que han supuesto estos tres saltos radicales en la manera, digamos, de trabajar con el texto. Bien, luego hay otra clasificación en función del nivel tecnológico, es decir, conocimiento científico que permite generar nuevo conocimiento. Los inputs de nuevo conocimiento son fundamentales cuando se habla de esto. Tecnología genérica que ya existe y que se incorpora a diferentes sectores. El concepto de saber hacer específico para una aplicación concreta, o las adaptaciones técnicas sencillas, porque tienen diferente impacto desde la perspectiva del cúmulo de conocimientos generados. Recuerden que una cosa es del recurso generar conocimiento, investigación y desarrollo, y del conocimiento generar valor añadido e innovación. Miren, el nivel tecnológico necesario para hacer medicina pues es alto, evidentemente, para generar medicamentos. El nivel necesario para poder estampar en láser es diferente. El nivel tecnológico necesario para poder conservar gulas en un envasado que en el tiempo perdure también es distinto. Las fórmulas de impresión también, y simplemente los cohetes que permiten disparar cargas explosivas, los misiles, pues también necesitan un nivel tecnológico alto para poder efectivamente ocurrir y tener lugar, ¿no? Bien, la forma de adquirir nuevos conocimientos frente a los preparativos para producción y comercialización. Fíjense que esto viene del manual de Oslo, se necesita para generar nuevo conocimiento o adquirirlo un cierto nivel de transformación de recurso en conocimiento, como decíamos antes. Claro, también tú puedes generar innovación porque la lleva incorporada a la maquinaria que compras. Eso se le denomina tecnología incorporada, y aquella tecnología no incorporada es aquella que se desarrolla singularmente en la organización. Bien, se registra después como marca, como patente, etcétera. Es decir, actividades que están asociadas a la adquisición de nuevo conocimiento las tienen aquí señaladas. Y aquellos preparativos necesarios para producir y comercializar, como los decíamos antes, están más en la línea del diseño, más en la línea de la ingeniería de producción, en el lanzamiento para la fabricación o para el lanzamiento comercial, o la formación relacionada con productos mejorados o nuevos. Es decir, también al cliente hay que darle formación sobre lo que es innovador en el producto para que este producto efectivamente sea empleado totalmente en el mercado. Bien, y hasta aquí lo que corresponde a los tipos de innovaciones clasificadas desde diferentes perspectivas, como han podido ver en la exposición. En cuanto a la perspectiva de cuáles son las herramientas que permiten sistemáticamente innovar en las organizaciones, queremos compartir con ustedes el modelo de la European Foundation for Quality Management, porque básicamente consideramos que es un modelo genérico con unas características que permite fundamentar la innovación organizativa y que permite explicar con mucha sencillez en qué aspectos la innovación en la perspectiva organizativa pueden tener lugar. Es un modelo que ha sido actualizado en diferentes momentos, pero responde siempre a un conjunto de síntomas muy específicos en las organizaciones. Estos síntomas de rápido crecimiento, tener la sensación de estar nadando en papeles, escuchar muy habitualmente esta pregunta: ¿quién es el responsable de esto? En realidad lo que están preguntando es ¿quién es el culpable de esto, ¿no? Esta afirmación por parte de los directivos: no puedo salir de la organización, esto está desorganizado, no puedo salir de la empresa porque nadie sabe qué tiene que hacer.
existe una sensación de agobio colectivo, ¿no? Todo el mundo corre, no sabemos muy bien hacia dónde, pero corre. Existe rumorología, digamos en la radio Makuto existe, el rumor de pasillo, desinformación en general tiene esto como consecuencia. Existe una frase, no, la culpa la tienen otros, no es cuestión del departamento, no, esto ocurre, no, la culpa la tiene el cliente, no, la culpa la tiene el proveedor, ¿no? La sensación de estar apagando fuegos permanentemente, de estar corriendo para un lado para otro viendo fuegos y no saber sobre cuál actuar inicialmente. Y esta frase de las reuniones para qué, ¿no? Cada uno, yo ya tengo mucho trabajo, ¿para qué me tengo que reunir? ¿No? Estos síntomas, digamos, habituales en las organizaciones que crecen mucho, que están en esa situación, o que están estabilizadas en el tiempo y les caen, digamos, nuevas situaciones, como hablábamos en su momento, cisnes negros que les hacen reconfigurar su organización, sufren menos si están organizadas internamente con algún tipo de herramienta que permite sistematizar la obtención de resultados, o bien orientándolos hacia el requerimiento del producto, o bien orientándolos hacia la satisfacción del cliente. Dependiendo del tipo de herramienta, en la línea de las herramientas ISO, en las herramientas de Total Quality Management, la dificultad y el impacto del modelo en la organización es mayor o menor. Una ISO la puede desarrollar una sola persona en la organización y realmente sin tener demasiado impacto el auditor externo es capaz de tragar con que la ISO está puesta en marcha. Es un error. Yo siempre consideramos que la utilización de este tipo de herramientas debe de convertirse en digamos, parte del ADN del personal de la organización, porque así la sistematización se generaliza. Y esta sistematización lo que realmente da es más tiempo al directivo para poder pensar, visualizar, planificar y controlar el trabajo que están desarrollando otros, ¿no? La sistematización de la planificación y del control, que al final son las dos grandes funciones que junto con digamos, la revisión y el aprendizaje para replanificar desarrolla la alta dirección o la dirección de las organizaciones, se fundamenta y se desarrolla de una forma mucho más cómoda cuando se sistematiza a través de herramientas de este perfil. Evidentemente la complejidad va creciendo en función del impacto que estas herramientas tienen en la organización. ISO, FQM, los modelos contingenciales, el Balance Scorecard, son diferentes aproximaciones que en el tiempo en las organizaciones pueden ser utilizadas en función de la experiencia que vaya adquiriendo. Esto llegó para quedarse, no es una tendencia, no es una moda, lo de la calidad. Es algo que existe desde los años 50 y la sistematización en el resto de sectores, pues fíjense, empezó empujada desde el sector del automóvil, del sector del automóvil japonés, cuando se extendieron las formas de operar en los años 70 y 80 hacia Estados Unidos. Y en Europa fue en los años 90 cuando se creó el Premio Europeo de la Calidad, con una fundación que es la que da el premio, los premios, que se denomina la European Foundation for Quality Management, de ahí el acrónimo EFQM, con el modelo que les vamos a describir, que descubrimos a continuación. En otros países, en Latinoamérica, efectivamente, en Chile, en Colombia, en México, existen modelos singulares, pero ¿qué ocurre? Pues miren que finalmente los modelos más internacionalizados, que son la ISO y la FQM, son los que, por su definición, como verán a continuación, son los que más nivel de extensión han conseguido y mayor nivel de reconocimiento mutuo entre las organizaciones que lo tienen. Fíjense, el modelo europeo, y verán las razones por las cuales es, digamos, tan exitoso en su implantación en organizaciones de determinada dimensión. Es un modelo que lo crean las grandes empresas europeas por la necesidad de un lenguaje organizativo común que no se disponía en los años 80. Es decir, la creación de la Unión Europea, entre otras cosas, suponía no solo tener un idioma común y el respeto del resto de idiomas, pero un idioma común de trabajo, que en general es aceptado que es el idioma común en Europa, es el idioma inglés, le llamamos Work English en general. Pues efectivamente nos faltaba un lenguaje y una cultura organizativa común para poder poner en contacto trabajadores de Finlandia con trabajadores de Grecia, trabajadores de Italia con trabajadores de Noruega, trabajadores españoles con daneses, es decir, culturas distintas, fórmulas distintas. El modelo pues se diseñó para permitir la autoevaluación y la evaluación externa, que esto es lo que lo diferencia del resto de modelos con el que nos hemos encontrado. Es un modelo que permite una cierta aproximación incremental, donde la acreditación y la certificación existen, tanto la interna como la externa, como la evaluación externa, además de la autoevaluación. Por lo tanto, esto apunta bien
para poder hacer aproximaciones que no sean radicales. Permite el benchmarking, permite la comparación sistemática en función de las escalas de medición con las que se manejan, y permite la interculturalidad. Piensen ustedes que esta aproximación incremental en culturas donde la sistematización no forma parte del día a día de la organización, pues digamos le da mucha fuerza al modelo, porque ayuda en ese proceso con ese aproximación incremental a mezclar culturas diferentes. Es decir, los españoles almorzamos a las 3 de la tarde habitualmente, los finlandeses en alguna ocasión en Finlandia me ha tocado almorzar a las 11 de la mañana y comer o cenar a las 5 de la tarde. En España comemos habitualmente pues a las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Pues bueno, esta multiculturalidad que lleva el modelo implícito permite efectivamente abordar diferentes tipos de organizaciones con diferentes culturas para tratar de sistematizar su acción, respetando las diferencias, respetando sus mapas de procesos, sus formas de ejercer el liderazgo. No es un modelo que sea preceptivo, es un modelo que permite reflexionar sobre cómo uno hace las cosas, ¿no? No es nada fácil, efectivamente no fue nada fácil el crear un modelo que respondiera a estos requerimientos. El modelo posee, digamos, en inicio, una orientación hacia la calidad en la gestión, no tanto la calidad en el producto. Está orientado más hacia la satisfacción del cliente y a la mejora continua, no tanto a la eficiencia interna. Piensa fundamentalmente en clientes internos y externos y también en la sociedad, además de pensar en los empleados. Y básicamente lo que busca es hacer correctamente las cosas correctas en la medida de lo posible, medir cómo ocurre esto. Otros modelos, como los que están fundamentados en la aproximación ISO, piensan más en hacer las cosas de forma correcta, que también es compatible. Nunca decimos que sean incompatibles, al revés. En mi organización, he visto en muchas organizaciones donde los dos modelos funcionan simultáneamente. El esfuerzo necesario para gestionar ISO es en una escala de 100, pues probablemente esté en el entorno de 60-70, para gestionar bajo FQM el nivel organizativo que se necesita, y el esfuerzo organizativo en una escala de 100 puede estar en el entorno del 70-90. No es ni mejor ni peor, simplemente tienen orientaciones distintas y son orientaciones complementarias. Si ustedes quieren empezar a desarrollar su hoja de ruta dentro de calidad, evidentemente el primer paso que tienen que dar es dentro del mundo de la ISO, más adelante el mundo de la FQM, pero el mapa de procesos, que es la primera aproximación que uno debe de hacer, digamos, la ISO le fuerza a trabajar en esto. Ahora bien, la FQM efectivamente permite a la organización educarla bajo dos grandes, digamos, categorías, la de los agentes facilitadores y los resultados. Sistematizar las acciones de las que hablábamos antes sobre agentes facilitadores y sistematizar las acciones sobre resultados es muy interesante desde la perspectiva del directivo que quiere que la organización adquiera cultura de la excelencia. El modelo tiene una lectura muy atractiva si uno piensa que cualquier organización tiene personal que desarrolla una serie de procesos y servicios con una serie de indicaciones reflejadas en una estrategia redactada por unos líderes o consensuada o empujada por unos líderes. Si la estrategia es explícita, muchísimo mejor. Si es tácita o es implícita, pues bueno, no es tan, digamos, efectiva como si está explicitada y además seguida. Y esos líderes facilitan para que esto ocurra al personal y a los procesos, recursos y alianzas que generan 3 niveles de satisfacción. Satisfacción en el cliente, satisfacción en el empleado y satisfacción en la sociedad. A través de los 3 niveles de satisfacción se consiguen resultados. Es decir, el juego entre agente facilitador y resultados permite en esa interacción del modelo de excelencia, el modelo de la FQM, focalizarse en los actores, en los recursos, en el talento y en la lógica, y focalizarse al mismo tiempo en los resultados. Otros modelos solo trabajan la parte de resultados a través de proyectos, como es el caso del Balance Scorecard. Otros modelos están mucho más centrados en el proceso y el servicio y en el cliente y en la eficiencia, como es el caso de la ISO. Las nuevas versiones de la ISO, la reciente de 2015, da un paso más en la línea de la que tienen ustedes aquí representada, porque efectivamente incorporan al personal, incorporan al liderazgo dentro de la conceptualización de la medición, digamos, anual que hay que desarrollar a través de evidencias. Pero bueno, piensen que estas son las categorías que uno debe de pensar, que debe de, como gestor, tener en la cabeza
para identificar dónde aplicar innovación. Es decir, innovo en mi proceso, en mi servicio, innovo en la forma de desarrollar a mi personal, innovo en la manera de ejecutar mi liderazgo, en mi forma de representar la estrategia o en mi forma de gestionar recursos. Bueno, ahí, digamos, este modelo, como verán más adelante, nos ha permitido fundamentar la reflexión de las herramientas necesarias y de las competencias necesarias para poder hacer innovación en el modelo organizativo. Evidentemente esto se tiene que gestionar y también se necesitan competencias específicas, técnicas y de carácter personal para poder gestionar una estructura que responda a esta naturaleza. Pero de lo que estamos hablando es de innovación y de cómo los cambios y las mejoras tienen lugar dentro de las organizaciones y bueno, esta aproximación nos permite formular con relativa facilidad los aspectos, las dimensiones donde poder pensar en innovación dentro de la organización. El modelo está organizado sobre una escala de 1000 puntos. Los datos más o menos les diría que lo más importante en el modelo es que hay personas, efectivamente, personas, clientes son personas también, satisfacción en el cliente también son personas, el líder también son personas, es decir, es un modelo, la sociedad también está constituida por obviamente personas, es un modelo donde, fíjense que si hacemos de los 500 puntos, pues casi que 300, casi que 600 puntos están fundamentados en las personas. Y esto, pues bueno, el humanismo del modelo facilita lo que es la gestión de organizaciones donde el talento humano, donde las personas son consideradas de una forma especial, de una forma singular, como pensamos que debe de ser, incorporándolas en los procesos de mejora, en los procesos de innovación, en los procesos de creación de valor a través del conocimiento. Y hasta aquí la primera parte o la primera aproximación sobre lo que son los modelos de gestión organizativa y la innovación en los modelos de gestión organizativa. Claro, quedaría corta la aproximación a un modelo de gestión de la innovación organizativa si no se entrara en detalle a cuáles son los elementos que dispone el modelo. Como decíamos antes, el modelo dispone de dos grandes aspectos: qué haces y cómo lo haces, es decir, piensas en resultados y en quiénes son los actores que participan para generar resultados. El primero que uno reflexiona es el de personal, evidentemente, que desarrolla procesos y servicios, productos, procesos y servicios, podríamos incluir. El personal tiene unos líderes, el equipo, la organización tiene unos líderes que con una estrategia explícita, implícita o tácita, mejor si es explicitada, y usando una serie de recursos y a través de una serie de alianzas, obtienen resultados globales que pasan por generar satisfacción en el cliente, en el empleado y en la sociedad. Bien, a todo esto hay una reclasificación de todo esto y un base de actores, recursos, talento, lógica y efectivamente resultados que producen su interacción, aprendizaje e innovación. Bien, si analizamos digamos cada uno de estos agentes facilitadores, es decir, los actores que participan en esto, existe una ritología, una serie de simbología que está asociada al modelo y cada uno de estos agentes facilitadores tienen dentro de esta ritología subcriterios que los describen, que son básicamente espacios de reflexión acerca de cómo uno ejecuta su liderazgo, cómo uno despliega su plan estratégico, cómo lo define, cómo lo diseña, cómo lo despliega, cómo lo mide, cómo participa, cómo interacciona con su talento humano, con su equipo, cómo establece alianzas, cómo maneja recursos y cómo ejecuta, diseña, mejora, enfoca sus procesos hacia los clientes. Bien, si hablamos de estrategia, bueno, el modelo piensa básicamente en aquello que es relevante desde la perspectiva de la formulación de las políticas, de los metas y de los procesos, es decir, el despliegue de lo que es la visión y la misión de la organización, ¿no? Si no sabes dónde vas, da igual cuánto corras, y evidentemente decía Sun Tzu en su libro famosísimo del arte de la guerra, recomendaba no ir a una batalla que no vayas a ganar, que ya sepas que la vas a perder, pues mejor no consumir recursos. La definición estratégica supone, bajo la perspectiva del modelo, pensar en básicamente estos 4 espacios, es decir, cómo se miden las expectativas de los grupos de interés, cómo se mide el rendimiento de estos, digamos, de la propia organización, cómo se desarrolla y cómo se revisa el plan estratégico y cómo se despliega, es decir, cómo se pone en marcha y cómo se comunica el plan estratégico. Son, fíjense, 4 dimensiones que efectivamente permiten
pensar y en evidenciar, no solo en pensar, sino también en evidenciar cómo uno desarrolla todas estas actividades necesarias para poder encajar las actividades estratégicas dentro de la organización. Claro, el liderazgo, pues miren, Carajan decía que en algunas ocasiones el arte de dirigir se resume en saber cuándo soltar la batuta. Bien, como el equipo que es responsable de la organización impulsa y, digamos, es ejemplo para la puesta en marcha de los procesos de calidad total. Y déjenme decirles que si el liderazgo de la organización no se cree esto, todo lo demás es agua de borrajas, es así de duro, pero si el liderazgo no está implicado con estos procesos, no piensen que ustedes sean capaces de ponerlo en marcha, si no son los máximos responsables de la unidad de la organización. Evidentemente en sintonía con los propietarios, en sintonía con los accionistas, en sintonía con quien corresponda, pero tienen ustedes que estar en el nivel más alto de la organización para esto poderlo arrancar, porque básicamente supone un cambio cultural. Cambiar las creencias, como hemos visto en segmentos anteriores, las creencias, los valores y las actitudes, pasan por tener autoridad para poder hacer estas modificaciones en la organización. Bien, hemos visto antes subcriterios asociados a la estrategia. Estos son los que están dentro del liderazgo, es decir, cómo se desarrolla la visión y la misión, cómo se implican las actividades de mejora los líderes de la organización, cómo se implican con el personal para desarrollar el sistema de gestión de la organización, cómo están implicados con los grupos de interés, es decir, con los clientes, con el resto de la sociedad, con los socios, cómo se predica la cultura de excelencia y cómo se gestiona el cambio. Son las 5, digamos, ligas, las 5 dimensiones que un líder debe tener presente cuando impulsa una organización. La visión y la misión, es decir, el enfoque estratégico, el sistema de gestión, los externos, la cultura de excelencia interna y los cambios que son necesarios, cómo se empujan, ¿no? cómo se conducen. Recuerden que si usted no conduce el cambio tiende a conducirles a ustedes. Bien, desde la perspectiva de las personas, Napoleón decía que los pueblos se dejan guiar si uno comercializa con la ilusión. Pues efectivamente, para poner a disposición de la organización todo el potencial del talento que poseen las personas, uno tiene que estar pensando en cómo forma, implica, comunica y reconoce a sus equipos. Además, evidentemente, de planificarlos en primer lugar, pero formar, implicar, comunicar y reconocer son las 4 funciones básicas que al talento humano permiten estabilizarlo y permiten tenerlo presente. Si uno solo forma y no implica, si uno intenta comunicar pero no forma ni implica, si uno ni siquiera reconoce una vez ha hecho todo lo anterior, pues bueno, la organización, las personas de la organización, el talento que tienen las personas no estará enfocado totalmente al responder a la visión y la misión de la organización, ni estará enlazado con la estrategia, ni enfocado hacia los procesos, que los procesos al final básicamente procesos, servicios, productos, responden al saber hacer, a la propuesta de valor que la organización pone a disposición de sus clientes, ¿no? Bien, los procesos hay que documentarlos, hay que decir lo que uno hace, hacer lo que dice, documentarlo y además cumplirlo, es decir, cómo los procesos son diseñados, cómo son mejorados en su caso, cómo se basan en función de las necesidades de los clientes, cómo se produce y distribuye el producto asociado o los servicios asociados al proceso y cómo estos procesos mejoran las relaciones con los beneficiarios, con los clientes. Responder de nuevo a estas 5 dimensiones, estos 5 subcriterios, con acciones específicas, con proyectos específicos, con estrategias específicas, es lo que caracteriza que sistemáticamente se mejoren los procesos. Piensen que hay muchas formas de clasificar procesos, como hemos visto antes, operativos, de apoyo. Independientemente de la clasificación que se utilice, lo que hay que pensar básicamente es que el proceso operativo es el que le genera satisfacción al cliente, el de apoyo es el necesario para que todo lo demás exista y el estratégico es el que depende de la dirección. Claro, esta aproximación que estamos haciendo de sistematizar las 5 dimensiones de análisis del proceso, el diseño, la mejora, el diseño del producto o del servicio basado en la necesidad del cliente, la producción y la distribución del servicio, cómo ocurre y cómo se mejoran las relaciones si existe alguna dificultad alguna vez con los clientes, son los que fundamentan la definición de todos y cada uno de ellos.
Por último, alianzas y recursos. Decirles que parece una especie de cajón desastre del modelo, donde lo que no cabía en otro sitio se puso aquí. Pues bueno, en cierta medida alianzas es lo que se considera un recurso externo que permite determinadas actividades clave y algunos recursos clave ahorrarlos, y por este motivo yo entiendo que el modelo se diseñó con estas premisas. Por tanto, decirles que la alianza es algo fundamental, la cooperación existe, es un hecho, y los recursos, déjenme repetirles un proverbio informático que dice que el que tiene un problema y lo informatiza no tiene una solución, lo que tiene es un problema informatizado. Los recursos de información o los recursos económicos, los recursos tecnológicos deben de estar a disposición de la organización y no la organización a disposición de los recursos. Esto suele ocurrir, lo hemos detectado, nos lo hemos encontrado en demasiadas ocasiones, que parece que la organización está pendiente del software de gestión de la organización más que de los resultados a la organización. Los recursos son medios, efectivamente, para conseguir satisfacción en el cliente y resultados por ende. No debe de estar la organización condicionada por los recursos tecnológicos que pueda tener, solo por ellos, o focalizadas para dar servicio al recurso tecnológico, al recurso sistema de información. Bien, reflexionar acerca de cómo se gestionan las alianzas, cómo se gestiona la parte económica, las infraestructuras, la parte material, lo tecnológico y la información, que son cosas distintas, nos permite hacer también una aproximación de dónde poner los esfuerzos para poder sistematizar mejoras, las actividades que se planifiquen que después se puedan evidenciar. Por último, hay, como les he mencionado en otros segmentos, estos 3 niveles de satisfacción que como consecuencia generan resultados clave. Una reflexión sobre la medida de la satisfacción. Pues básicamente solo se consigue medir la satisfacción, la percepción, a través de la pregunta. Es decir, se le tiene que preguntar al cliente, al empleado, a la sociedad, sobre cómo percibe a la organización. Es la única, insisto, forma de medir la percepción, preguntando. Bien, los indicadores de rendimiento tienen otro enfoque, es un enfoque más pensado en la predicción y la anticipación, sobre la base de números relativos dividido por números absolutos, viendo cuál es el throughput que tiene la organización. Y claro, resultados globales, de nuevo, hay 2 niveles de resultados globales. Aquellos que son resultados clave de la organización, que están previamente planificados, y aquellos indicadores que están definidos de forma absoluta o relativa, pero que permiten predecir, anticipar resultados, es decir, medir tendencias, medir enfoques de la propia organización. Bien, los modelos de excelencia, en concreto el modelo de la FQM, lo que está es enfocado totalmente a la generación de resultados, a la generación de satisfacción en el cliente. Si no hay satisfacción en el cliente, en las personas o en la sociedad, no hay resultados, y aquellos actores que participan son los que nos permiten obtener esos resultados a través de la acción. A través de la acción, a través de procesos que generan servicios o productos, que de alguna forma son espacios donde generar, como les decía anteriormente, innovación. Bien, el modelo tiene las categorías señaladas y déjame decirles hasta aquí la parte correspondiente a los subcriterios del modelo de la European Foundation for Quality Management. Bien, dentro de las herramientas de sistematizar la innovación en las organizaciones, nos gusta destacar el modelo de mejora continua de la PDCA, ¿no? El modelo clásico de Deming, en el que se habla de que las organizaciones desarrollan digamos, actividades que planifican, ejecutan, miden, aprenden sobre ellas y revisan para replanificar, ¿no? Esto, que parece una aproximación natural, es una aproximación poco natural realmente en las organizaciones, poco habitual. Y de hecho, normalmente en las organizaciones se hace, ¿no? Se está haciendo y se desarrolla y en pocas ocasiones se planifica, salvo que exista voluntad y se insista y se aplique disciplina para poder hacer planificación y ejecución. Claro, si se hace planificación y ejecución y no se hace nada más, es decir, no se mide lo hecho, la organización queda como coja. Y a pesar de medir, uno debe de explícitamente iniciar una fase sobre la medición, de revisión y aprendizaje para poder volver a replanificar. Bien, de hecho, tuve la oportunidad de conocer a uno de los becarios que trabajó para Deming en Japón, el profesor Bauer, en los años 70, y el profesor Bauer nos decía, mirad, realmente la PDCA nunca se inicia o casi nunca se entra por la fase de planificación. Básicamente se suele entrar por la zona de medición. Hayan o no hayan indicadores por medición.
porque de alguna forma uno llega siempre a las organizaciones con proyectos que están en marcha, actividades que están en marcha que conviene medir para, sobre la medición de lo hecho, revisar y aprender. La palabra ACT, que responde al acrónimo de PDCA, Plan, Do, Check, ACT, según el profesor Bauer, respondía a la lógica no tanto de actuar, que parece desencajada en el modelo, sino la de acknowledge, es decir, ser consciente de lo hecho para volver a replanificar. Por tanto, desglosar el ACT en revisar y aprender nos parece, digamos, coherente con las enseñanzas recibidas del profesor Bauer, directamente bebidas de la fuente original, de Deming, de tal manera que mides para revisar y aprender, planificas y luego ejecutas. Y esto de alguna forma parece que es una secuencia como más efectiva, como más natural para poder sistematizar mejoras dentro de las acciones. Claro, esta filosofía, esta herramienta, este concepto de base de la PDCA conviene enmarcarlo sobre la base de bien procesos, bien proyectos, bien estrategias, para poder darle, digamos, coherencia al sistema. Uno, desde la medición, revisión y aprendizaje, planifica procesos, estandariza procesos fundamentalmente, planifica proyectos o planifica estrategias. En el caso de procesos, según nos enseñaba el profesor Bauer, efectivamente hay que pensar en la estandarización, después de un par de vueltas poder estandarizar lo que es la ejecución del proceso. Bien, como les decía, las fuentes de las acciones, proyectos, estrategias, procesos que afectan a estas acciones, sobre las que se aplica la PDCA. De destacar que efectivamente, en función del tipo de organización en la que uno esté, como hemos visto en el segmento de normas, la evolución de norma a proceso, le cuesta más el moverse desde la norma hacia la zona de proyecto y de la proyecto a la zona de estrategia. Digamos que es una evolución natural. Claro, un proyecto que se repite sistemáticamente tiene todo el aspecto de ser un proceso. Una estrategia que se repite en el tiempo también tiene todo el aspecto de ser un futuro proceso del mapa de procesos de la organización. De alguna forma, las acciones sistematizadas y esa transición de la norma hacia el proyecto, del proyecto hacia la estrategia, de la estrategia hacia el proceso, es lo que permite, como les decía inicialmente, hacer esa transición dentro de los estados de maduración organizativa para llegar a la búsqueda de la excelencia. Bien, claro, dentro de la PDCA, como les decía, cuando uno presenta evidencias, la planificación, déjenme empezar por la planificación, a la hora de medir debe tener una lógica clara, tiene que haber un proceso efectivamente definido detrás y esa, digamos, actuación, esa acción debe estar orientada al cliente. Un evaluador usará esta plantilla para medir las evidencias que ustedes le presenten, bien sea un modelo FQM, bien sea un modelo ISO, bien sea cualquier modelo de excelencia, responde siempre a esta lógica PDCA. Una lógica donde la planificación, tanto sólida como integrada, debe estar acorde con la estrategia, obviamente relacionadas con otras acciones. La ejecución pues debe tener una profundidad, un alcance y un nivel de determinación determinado, y además debe de ser regularmente, digamos, medido, ¿no? Les decía que la medición efectiva de definición de indicadores es necesario desarrollar, y además en la fase de planificación deben de estar medidos y además deben de ser usados para revisar, para aprender, hacer revisión y mejora, una síntesis de lo hecho, para incorporar nuevas planificaciones sólidas e integradas en la organización. Bien, y hasta aquí lo que corresponde al modelo de la PDCA, la filosofía de la PDCA de Plan, Do, Check, Act, de planificar, hacer, medir y revisar para poder aprender. Desde la perspectiva de la innovación en la gestión por procesos, nos gusta hacer una reflexión en la que hablamos de los 4 elementos que habitualmente uno encuentra en las organizaciones. Aquí me permitirán que represente las 3 actividades misionales de una institución de educación superior, pero solo me sirve para representar que en una organización multimisión, multienfoque, organización compleja, por tanto, es habitual que exista mucha más norma que proceso. Y esta escala, digamos, de las fórmulas de gestión, gestionar a través de normas, gestionar a través de proyectos, de estrategias y de procesos, son, es una buena herramienta de diagnóstico para ver el estado evolutivo de una organización.
Estado evolutivo que permite de alguna forma el establecer, el definir si la organización está enfocada a sistematizar su mejora o está enfocada como una adocracia, como hablábamos anteriormente. Claro, cuando uno está pensando básicamente en cadenas de valor, normalmente se mueve a estos niveles, a nivel emprendedor o a nivel adocracia, como decíamos antes. Digamos, la definición de servicios, la definición de una primera aproximación a un mapa de procesos, a una misión y una visión, es lo que permite iniciar caminos aquí dentro del inicio al proceso. El servicio, el pensar en servicio en una organización ya permite hacer un primer aterrizaje de los diferentes aspectos que tiene el inicio al proceso desde el servicio, y cuando uno pasa a proceso estabilizado, herramientas de excelencia, pues evidentemente ya empieza a pensar en una aproximación diferente, en una aproximación más basada en el modelo de gestión y en el mapa de procesos. Bien, esto que nos permite fundamentar que básicamente la manera de transitar de la norma hacia el proceso pasa por la consideración de cadena de valor. Aquí tienen representada la de Michael Porter, actividades de apoyo, actividades primarias. Uno siempre debe de considerar que sus actividades primarias es, difícil subcontratarlas, es donde se genera la producción de valor, mientras que las actividades de apoyo probablemente sí que estén, en manos de la posible subcontratación. Claro, cuando uno quiere dar un paso definitivo hacia la definición de procesos, tiene que estar pensando en esta transformación. Es decir, tiene que estar pensando en la misión y en la visión, es decir, dónde llegar y cómo llegar. Tiene que estar pensando en la transformación del cliente al servicio y tiene que estar pensando en esa transformación de servicio a proceso, como les decía. La cadena de valor es la etapa inicial, el servicio y la identificación de servicios posibles la siguiente, la siguiente etapa, y del servicio al proceso el tránsito pasa por definir los procedimientos. Es decir, una vez tienes identificados tus procesos, muy parecidos a los servicios que puedas tener, uno tiene que algoritmizar y detallar de qué manera se está llegando a la parte de servicio. Bien, claro, los indicadores de alguna forma es la siguiente etapa, es decir, primero visión, misión, cliente a servicio, servicio, proceso, y cuando están los procesos y sus procedimientos indicados y formulados, hay que pensar en indicadores que sean de percepción, de actividad y de rendimiento, como hemos visto en segmentos anteriores. Esta hoja de ruta conceptual, proceso, procedimiento, indicador, permite hacer la transición, porque si claro, uno ha identificado inicialmente su visión y su misión, el siguiente paso es identificar las categorías de clientes, porque si uno no sabe quiénes son sus clientes, es muy complicado identificar cuáles son los requerimientos en los servicios que uno está pensando plantear al cliente. La palabra usuario, que en alguna literatura se utiliza, es para mí una falta de respeto al cliente. Si me llaman usuario, que por lo menos me traten como cliente, ¿no? Bien, otra forma de llamar al cliente es la de beneficiario. Eligen ustedes la que quieran, porque al final de lo que se trata es de identificar quién es el que obtiene satisfacción de interaccionar conmigo, quién obtiene beneficio de interaccionar con mi organización, y por tanto mis procesos deben de estar enfocados a generar esa satisfacción que como consecuencia será la que nos permita obtener resultados organizativos. Bien, siguiente etapa, identificado cliente y necesidades, es buscar la equiparación entre esas necesidades con unos servicios concretos y a cada servicio asociarle un proceso. En el proceso se detalla el qué se hace, el cómo se hace y quién es el responsable. Tiene una ritología, como verán a continuación, una serie de términos, de elementos que hay que definir en el proceso antes de pensar en la siguiente etapa, que es la etapa de procedimiento, donde se establecen las relaciones con otros procesos y el detalle algorítmico de los procedimientos, el qué se hace y cuándo se hace y qué consecuencias tiene lo que ocurre. Es fundamental en esta etapa también identificar quién es responsable de cada acción dentro del procedimiento, no tanto por buscar culpables, sino por asignar tareas específicas sin que exista necesidad de que se convierta en una competencia consciente, sino que se convierta en competencia inconsciente, como veremos en otros segmentos de este material. Por último, los indicadores, cuando uno define indicadores y estándares sobre la base de procesos y procedimientos, debe estar pensando no solo en el nombre del indicador, sino en el rango en el que se mueve y cuál es aceptable, cuál no es aceptable, cuál es aceptable. Obviamente, cuando esta reflexión se ha hecho, se podrá pensar en cuáles son los indicadores, cuáles son los objetivos para esos indicadores, normalmente objetivos numéricos, y cuáles son los estándares en los que nos estamos moviendo en función de la inversión que podamos estar haciendo, tanto de recursos como de personal que afecten actividad clave o recurso clave a ese indicador. Bien, evidentemente hay muchas formas de plantear procesos.
Aquí tienen un ejemplo escrito en inglés de procesos asociados, en este caso, a lo que puede esperar alguien que, como ustedes, están registrados en un curso de formación. Pues obviamente necesitarán información, la manera digamos, de apuntarse al curso, saber cómo pagar, disculpen que esté en inglés, los servicios en el aula virtual, quién va a dar docencia y de qué forma, cuáles son los servicios de documentación a los que ustedes van a tener acceso y qué tipo de certificación van a admitir. Es decir, básicamente estos servicios que como cliente de formación ustedes van a utilizar o utilizan cuando reciben formación, pues básicamente fundamentan el poder hacer digamos, este escalado. El tipo de cliente, servicios que espera y a qué proceso o qué conjunto de estos servicios, en qué proceso podríamos incluirlo. En formación que esté ofertada, pues fíjense que ahí caben 3 servicios esperados por parte del cliente y la logística, pues evidentemente también formará parte, digamos, las necesidades logísticas serán un proceso, pues los podemos definir como un proceso donde se agrupen las necesidades de la clase virtual, los de documentación y de los niveles de certificación que ustedes vayan a recibir. Este ejemplo, que como ustedes, digamos, son clientes de formación, les parece muy próximo, fíjense que es bien sencillo, agrupar servicios en procesos para poder después hacer una agrupación de lo que son actividades específicas en base a procedimientos. Un proceso es una suma de actividades que se pueden, digamos, calificar como procedimientos, que a su vez son, digamos, desarrollo de actividades específicas asociadas a este proceso. Es decir, la escala es proceso, procedimiento, que se desglosa en actividades, ¿no? Por tanto, un procedimiento como una actividad singular o como un sumatorio de actividades puede suponer que un proceso dé lugar a un solo procedimiento o un proceso, formación ofertada, puede dar lugar a diferentes procedimientos asociados, ¿no? Bien, aquí tienen una representación gráfica de lo que es un proceso de logística, el procedimiento de reserva de aula, en un proceso de logística en un centro presencial. Fíjense que conviene tener claro cuál es el mapa global, digamos cuáles son las etapas por las que se cubre, y cada una de estas etapas, déjenme decirle que descubrimos en su momento que era fundamental representarlas en lenguaje natural, no solo en lenguaje algorítmico, que luego con el tiempo lo que ocurre en estas cajas y en estas flechas tiende a olvidarse. Sin embargo, si se representa en lenguaje natural con los enlaces que correspondan, es mucho más fácil de transmitir. Obviamente tendrá que haber unos indicadores asociados, tendrá que tener una versión, lo que se esté planteando, obviamente el procedimiento tendrá un objetivo, tendrá un ámbito de actuación, y bueno, además del responsable y de los indicadores que tenga asociado este procedimiento específico, que en suma, digamos, retroactiva, dará lugar a los indicadores de lo que es el proceso en su conjunto. Bien, el trabajo sobre la FQM y la medición de evidencia permite identificar, como les decía al principio de la exposición en los segmentos de FQM, una aproximación incremental que permite medir tus procesos, cómo los desarrollas a través de un cuestionario, a través de una matriz de mejora, una matriz de rúbricas, o bien a través de las simulaciones al premio. Es decir, pasas por la evaluación de memoria 200+, supone hacer un análisis DAFO sobre todos los agentes facilitadores y formular 4 proyectos de mejora. En el 300 pues ya estás planteando un proyecto de mejora por cada agente facilitador disponible en el modelo. Aquí ya están en la 400+, pensando en un límite de páginas y por cada subcriterio plantear una PDCA completa de una acción formulada. En la memoria 500+, con un límite de 80 páginas, tienes que representar todas las evidencias en cada uno de los subcriterios en los que ya has desarrollado PDCA. Bueno, esto es una forma, digamos, que permite efectivamente sistematizar la mejora en el proceso, bien basado en el modelo de opinión o bien basado en el modelo de evidencia. Claro, las evidencias se miden y esta es la escala que se utiliza dentro de la FQM para hablar de las evidencias en el caso de procesos, de cómo se planifica el proceso, cómo se ejecuta, cómo se verifica y ajusta. Pero esto es aplicable a cualquiera de los subcriterios y de las evidencias que uno plantee. Obviamente, pues una planificación tendrá que ser sólida y deberá de estar integrada, deberá de estar implantada y deberá de ser sistemática. Y la evaluación, la manera de evaluar, pues tendrá que existir indicadores, obviamente, y reflexionar en esa revisión sobre el aprendizaje y la mejora que se pueda plantear de la acción.
Bien, y esta es la plantilla que en alguna ocasión seguro que se habrán encontrado, se encontrarán a la hora de hacer medición de evidencias que actúen sobre procesos o que actúen sobre cualquier parte del modelo cuando uno pasa a la escala que les comentaba de simulaciones al premio. Bien, normas. La transición de norma a proceso y a proyectos y estrategias básicamente es la forma por la cual una organización deja de trabajar de manera, déjeme decir, no sistemática, basada en la interpretación de la norma, a pasar a la ejecución del proceso o a la ejecución de un proyecto o al despliegue de una estrategia. En la medida de lo posible, las organizaciones crecerán en su sistematización si abandonan las normas y saltan al proceso, saltan a la estrategia y saltan al proyecto. Y hasta aquí la parte correspondiente a gestión por procesos dentro del segmento de FQM.